cuento que los sistemas eléctricos son una de las estructuras de ingeniería más grandes desarrolladas en nuestra sociedad moderna. Por ello, están expuestos y son vulnerables a diferentes contingencias que afectan directamente en la cadena de suministro. Para ello se debe avanzar en un sistema resiliente que pueda adaptarse a las diferentes adversidades. Es por esto que hemos preparado nuestro siguiente panel, el número 5 ya, llamado Resiliencia del Sistema Eléctrico Nacional. Permítanme, por favor, invitar a nuestros panelistas para este panel, partiendo, por supuesto, por nuestro moderador, don Guillermo Guzmán, ingeniero de estudios de Asesol. Don Guillermo, gracias además por colaborarnos ahí con las tablets. Bienvenido. Llamamos a Rosa Serrano, estudiante de doctorado de la Universidad de Manchester. Ella va a estar online, presentando desde Londres. Esperemos que esté todavía disponible. Ignacio Santelices, director ejecutivo de la Asociación de Distribuidoras de Energías Eléctrica Latinoamericana. ¿Está por allá también por conectarse? Ahí está, aquí me pago. Adelante, por favor, asiento. Muchas gracias por acompañarnos. A Catherine Holek, presidenta de SIGRE Chile. Catherine Holek. Ahí está Catherine. Gracias, Catherine, por acompañarnos. Bienvenida, un gusto saludarte. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Héctor Chávez, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH. Adelante con él, que se encuentra por acá. Mientras tanto se conecta o aparece, les dejo entonces con Guillermo Guzmán, quien será el moderador de este panel. Ya viene su micrófono. Muy bien, recibamos con un aplauso cariñoso a este panel a esta altura ya de la tarde. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias y a todos bienvenidos a este sexto panel ya del día, ¿cierto? Y quinto, gracias por corroborar ese número. Y bueno, como anécdota, ¿cierto? La verdad estoy bastante motivado para este panel, más que nada porque algunos paneles, ¿cierto? Algunos panelistas anteriores y también dentro de este panel, en otras ocasiones fueron mis profesores cuando yo estaba estudiando, ¿cierto? Ingeniería eléctrica. Y es un placer en este caso para mí, ¿cierto? El poder ya ver desde una perspectiva de colegas, ¿cierto? Del sector y no tener esta jerarquización de profesor y alumno que se da dentro de las aulas respectivamente, y ahora estar, ¿cierto? en un panel que en este caso ya es un poquito más remoto, pero igual tenemos la participación de varios expertos del sector. Dicho este punto, me gustaría introducir brevemente el tema que tenemos para el día de hoy. Más que nada está el tema, ¿cierto?, de la resiliencia del sistema eléctrico. Y pucha que es importante, ¿cierto?, el tener sistema eléctrico en este contexto mucho más resiliente cuando pensamos, ¿cierto?, en una alta participación y penetración de energías renovables. Y también tenemos que entender en este punto, y creo que todos estamos en esta misma visión, ¿cierto?, de conocer que los sistemas eléctricos mantienen un rol fundamental para el desarrollo tanto económico como social de todo, en nuestro caso, nuestro país. Y es por ello, ¿cierto?, la importancia que tiene el sistema eléctrico en general y también la importancia que tiene el prevalecer en todo momento, ¿cierto?, la calidad y también la cadena de suministro que lleguen a los usuarios finales. Dada, ¿cierto?, a esta robustez que tiene el sistema eléctrico desde la generación, esta columna vertebral, ¿cierto?, de la transmisión y luego los sistemas de distribución, tenemos, ¿cierto?, que es un megaproyecto ingenieril, por así decirlo, para clasificarlo, y dado a esta robustez natural del sistema, tenemos una vulnerabilidad natural que se le da a este tipo, ¿cierto?, de proyectos. Y lo que me refiero a vulnerabilidad, más que nada, está pensado en tres conceptos generales. Uno, ¿cierto?, son los factores naturales, ya sea cambios climáticos, como por ejemplo, ¿cierto?, los terremotos, que nuestro país está propenso a tener esos efectos naturales. Y también tenemos otros factores, más que nada vistos desde
perspectiva del ser humano, como por ejemplo ya podríamos tomar como punto el vandalismo, ¿cierto? O algunos accidentes que pueden provocar algunos escenarios adversos a los sistemas eléctricos, pero también tenemos otros puntos que es necesario seguir avanzando, ¿cierto?, para tener un sistema resiliente y al mismo tiempo manejar la confiabilidad de los sistemas. Dada esta pequeña introducción, me gustaría darle la palabra a Rosa Serrano, que nos va a hacer una presentación y nos va a hacer una definición de algunos conceptos generales que son bastante interesantes, ¿cierto?, para conocer este concepto tan importante que es la resiliencia en los sistemas eléctricos. Así que ahí le doy la palabra, por si puede compartir pantalla. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me pidieron hacer una presentación sumamente cortita de 8 o 10 minutos, así que voy a tratar de en ese tiempo darles una breve descripción de por qué es importante la resiliencia y de alguna forma cómo nosotros podemos implementarla, qué herramientas debemos tomar en consideración. Bueno, lo primero es decir que ya esto es conocido, ¿cierto? Que los sistemas eléctricos han demostrado ser altamente vulnerables a la ocurrencia de desastres naturales. Acá tengo una tabla donde ilustra las pérdidas económicas, la afectación a la infraestructura, también a la continuidad de suministro producida por eventos de distintos tipos, tormentas de hielo, huracanes, incendios, terremotos. Entonces, eh, si nosotros hacemos un zoom de lo que ocurre acá en Chile, acá tengo dos ejemplos de cómo dos eventos extremos han afectado a la continuidad de suministro en los sistemas de distribución de Enel y SAESA. Muchas gracias, aprovecho de agradecerles por la información que me dieron hace un tiempo atrás. Bueno, lo primero es que en el caso del terremoto podemos ver que se queda sumamente claro un primer shock, ¿cierto? Un impacto fuerte que produce un blackout y luego en forma progresiva se va conectando la carga. Eh, a las 2 semanas todavía quedaba alrededor de un 0,2% de carga por conectar. Evidentemente esto asociado a los daños en la infraestructura. No, todos vivimos, o muchos de nosotros vivimos el terremoto del 2010, por lo tanto no hay mucho más que describir. Respecto de la tormenta que ocurrió en el año 2017 en la zona de concesión de Saesa, un elemento importante a destacar es que esta tormenta presentó ráfagas de viento superiores a 200 kilómetros por hora, los que provocaron inundaciones, caída de árboles que no eran esperables, y también hubo una importante dificultad de acceso para posteriormente recuperar el suministro. Entonces, si se fijan en este evento, se ve como a medida que va progresando la tormenta, incrementa la cantidad de clientes conectados y cuando ya la tormenta comienza a menguar, disminuye la cantidad de clientes no conectados y sucesivamente cuando ya la tormenta termina, existe un alza importante en los clientes conectados, en la conexión del servicio, ¿cierto? Ahora, ¿por qué ocurre esto? Y esto es básicamente porque los sistemas eléctricos y en general toda la infraestructura crítica ha sido construida y operada históricamente en base a criterios de confiabilidad, lo que significa que están diseñados para cumplir estándares técnicos, pero bajo condiciones de normalidad o condiciones anormales que son esperables. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando estamos en presencia de un evento eh, anormal que es, digamos, esperable? Es que ocurren fallas que son las denominadas fallas típicas, en que en general tenemos eventos, fallas aisladas, hay una cantidad pequeña o menor de consumidores afectados, en general la generación está disponible, también las instalaciones de transmisión y distribución, y la recuperación es relativamente rápida. Sin embargo, cuando estamos frente a eventos con características más extremas, las fallas tienen también características catastróficas, entonces estamos en presencia de múltiples fallas alrededor del sistema
una cantidad significativa de clientes afectados, muchas veces la generación no está disponible o no es posible acceder a ella. Y gran parte de los sistemas de transmisión y distribución pueden estar dañados o no disponibles y por lo tanto la reparación y la restauración del suministro es mucho más complejo. Ahora, como la resiliencia es un concepto relativamente nuevo, em, existen varios intentos de definición y yo me quedo con el que fue entregado por el grupo de trabajo de la IEEE, en donde dice que la resiliencia de los sistemas eléctricos, justo esto me tapa, es la capacidad de limitar la extensión, el impacto del sistema y la duración de la degradación para mantener los servicios críticos después de un evento extraordinario. Ahora, para poder tener una respuesta de resiliencia, acorde a esta definición, se debe tener una capacidad de anticipar, absorber, recuperar rápidamente el sistema, adaptarse y aprender del evento, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que qué cosa se denomina un evento extraordinario? No solo son desastres naturales, también pueden ser accidentes, falla de equipos, ataques físicos o ciberataques. Entonces, bajo esta definición, bajo esta conceptualización de resiliencia, si nosotros nos vamos a la línea de tiempo y vemos cómo se ve afectada la resiliencia durante la progresión del evento, podemos distinguir tres grandes etapas. La primera es previo al evento, la segunda es durante la progresión del evento propiamente tal, y luego acá finalmente el post-event o como la recuperación del sistema una vez que el evento ha finalizado. Dependiendo de las características del evento, es cuál va a ser la afectación inicial y también de las características del sistema y cuán preparado esté, cuál va a ser el impacto inicial, qué tan rápido va a ser la progresión, también qué tanto o cuánto tiempo la empresa va a poder, eh, se va a tomar para salir a hacer la restauración del servicio. ¿Por qué? Por ejemplo, si estamos frente a una tormenta en que las condiciones ambientales son súper extremas, es probable que la restauración del servicio comience una vez que la tormenta haya terminado o no exista riesgo para los trabajadores para que puedan realizar las actividades de reparación. Entonces, pero ¿cómo implementar la resiliencia? Existen básicamente dos estrategias, si uno tuviese que clasificar esto. Las primeras son de hardening, o como más bien de fortalecer el sistema eléctrico, relacionadas con inversión y con actividades de mantenimiento preventivas. Y las segundas son denominadas soft o smart en algunas veces. Entonces, y que tienen que ver con estrategia operativa y tienen que ver con la adopción estrategia de monitoreo, control y automatización. En el primer caso, quisiera detenerme, como yo les comenté, hay elementos preventivos que puede ser el manejo de vegetación, que juegan un rol súper importante. También la sustitución de líneas aéreas por subterráneo, instalación de nuevas líneas, refuerzo componente, la generación distribuida en muchos casos juega un rol súper importante. Y dar un ejemplo, por ejemplo, para la redundancia, en el caso de los incendios forestales, donde el sistema está expuesto o podría estar expuesto un tiempo prolongado, contar con recursos locales podría ser un gran aporte para mejorar la resiliencia del sistema. Eso es solo un ejemplo. Ahora, cuando nosotros queremos implementar aquellas medidas que permitan incrementar la resiliencia, siempre tenemos que tener en cuenta la costo-efectividad, porque al fin y al cabo estas medidas deben ser incorporadas, el costo de estas medidas en la tarifa y por lo tanto debe existir una métrica que permita medir cuál es el impacto y cuál es el costo de implementar esta medida.
es decir, el costo-beneficio. Ahora, no solo debemos preocuparnos de buscar cuáles son las alternativas técnicas ideales y cuáles son el costo-beneficio y las métricas para poder medir esto, sino que es sumamente importante que la regulación incorpore la definición de resiliencia en ella y que además establezca los estándares esperables para que esto se pueda traducir de alguna forma en tarifa y pueda existir un mandato para que los distintos agentes puedan implementar estas mejoras. Entonces acá tengo un ejemplo de la National Infrastructure Commission en Reino Unido, donde lo que dice es que cada 5 años el gobierno debe establecer un conjunto completo de estándares y que deben ser revisados y evaluados y perfeccionados en el tiempo. Ahora, hay otro elemento que es necesario considerar, y es que para implementar resiliencia no solo tenemos que ver lo que ocurre en el sector eléctrico propiamente tal, sino que también tenemos que establecer estrategias y alianzas con otros sectores, de modo de que la estrategia de resiliencia que se adopte sea sostenible en el tiempo y de esta forma se garantice la estabilidad de la solución, ¿cierto? Y la sostenibilidad, como ya mencioné. También es necesario considerar en la implementación el impacto social y económico que ella tiene y finalmente el impacto no solo en la infraestructura, sino también cómo esto va a afectar en los ecosistemas de modo que todo esto sea sustentable en el tiempo. Bueno, eso fue súper rápido, no sé si me pasé en el tiempo. Muchas gracias por la presentación, por su tiempo. Perfecto, muchas gracias Rosa Serrano por la buena presentación y también aprovecho de agradecer el esfuerzo, ¿cierto?, que significa conectarse, en este caso desde Inglaterra, para presentarnos este tema tan interesante. Antes de dar espacio a la conversación, me gustaría previamente también darle la palabra a Catherine Holk, que ahí conversando, ¿cierto?, de forma interna, estábamos hablando de un evento meteorológico que justamente ocurrió el día de ayer y hay un evento, ¿cierto?, interesante que nos pueda comentar desde su experiencia. Así que ahí, Catherine, te doy la palabra. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Rosa, y gracias, Sol, por esta invitación y también por permitirme realizar la conexión remota. Yo vivo en Osorno, por lo que valoro mucho que se puedan gatillar este tipo de instancias. Muchas gracias por eso. Justamente cuando ya estaba armado este panel, resulta que el día de ayer, en la zona de Osorno y de los lagos, se produjo una situación climática muy intensa. Cabe destacar que estas situaciones climáticas intensas, cuando son en el otoño, suelen ser mucho más fuertes que cuando ya son en el invierno, porque bueno, en la zona sur hay muchas ramas, muchos árboles, y al estar las ramas todavía secas, tienden a quebrarse mucho con el viento. Entonces el día de ayer se llegaron hasta vientos de 150 km por hora en la zona de Puerto Montt, en Osorno un poco menor, y aparte de eso fue una tormenta de lluvia, truenos, relámpagos, de todo, muy intenso. Y dentro de esto se volaron techos, o sea, el tema no es solamente la infraestructura eléctrica, se volaron muchos techos. Y, por ejemplo, en la zona de Puerto Varas, en Puerto Chico, cayeron 6 postes. Y estos postes cayeron electrificados sobre vehículos. Entonces hubo todo unas medidas de emergencia que permitieron desenergizar las líneas y que esto no pasara a problemas mayores. Sin embargo, igual el suministro eléctrico se vio interrumpido y es algo que, bueno, todos los que vivimos acá en la zona estamos acostumbrados ya cuando empieza el viento fuerte a llevar una linterna al velador. Entonces, lo que me gustaría destacar de esto
es que hoy en día existen muchas herramientas para poder predecir cuando vienen estos acontecimientos climáticos. Dejémoslo en climáticos, porque esos son los que podemos predecir hoy en día. Entonces, muy distinto, por ejemplo, cuando comentaba Rosa a ese temporal que fue el 2017, las herramientas hoy en día son muy distintas. Entonces, al saber que viene una contingencia climática, las mismas distribuidoras ya tienen a la gente acuartelada, están preparados, las zonas que que no se ven afectadas se respaldan con mano de obra de otras zonas y con materiales. Entonces, en ese sentido, y hablando de distribución, pienso que ha habido un gran cambio desde que comenzó el tema. No es suficiente, nos falta mucho, pero la manera en que estamos afrontando estos eventos, sobre todo climáticos, como les mencionaba, es bastante distinta. Ahora bien, en el sur de Chile también tenemos otros temas muy contingentes que son más difíciles de abordar, como son el tema de los atentados y de las zonas que son más complejas para la reparación. Que ahí también Rosa comentó que en el fondo, si es que hay un evento muy adverso, obviamente las empresas no pueden arriesgar a su gente a que vayan a trabajar ahí. Y lo mismo pasa en las zonas que no son un poco más complejas del país, en que no se puede partir a arreglar las fallas en el momento, por lo que es muy importante que se implemente todo lo que es la resiliencia desde la base, cosa que estos eventos no ocurran tan seguido y no tengamos que correr a reparar, sino que tengamos todo ya antes arreglado. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Katy, por darnos a conocer esa experiencia que justamente ayuda a conocer, ¿cierto?, también algunos puntos interesantes de la resiliencia que deben tener los sistemas eléctricos en nuestro contexto de nuestro país. Dadas estas dos visiones, ¿cierto?, ya me gustaría comenzar a desmembrar, ¿cierto?, más que nada el conversatorio, y en ese sentido me gustaría partir con Ignacio, y bueno, ahí comentando, ¿cierto?, las dos visiones, tanto de Katy como de Rosa, la restauración de la red de distribución eléctrica, ¿cierto?, después de interrupciones, ya sea interrupciones por algún factor, ya sea natural o un factor humano, también como lo comentó, ¿cierto?, Rosa, un factor técnico, ya sea para el mantenimiento o el fallo de algún equipo o un activo de la red, entendiendo, ¿cierto?, que se necesita una restauración ante esos hechos de ocurrencia. ¿Qué son o cuáles son las medidas que actualmente se están implementando en nuestra red de distribución, y también cómo podemos avanzar en medidas más eficientes para poder, ¿cierto?, tener un sistema mucho más resiliente y que sea también más adaptativo a estos cambios que hemos mencionado anteriormente? Bueno, gracias, Guillermo. Muy buenas tardes a todos. Hola, Caterina, hola, Rosa. No las veo, pero sé que están ahí. Hola. A ver, muy interesante la exposición de Rosa, muy interesante la reflexión de Catherine. Yo creo que hay que hacer énfasis en algunas cosas. Una es que hoy día que se nos corte la luz en nuestras casas, chuta, si no es muy largo y no se nos descongela el refrigerador, es más bien una incomodidad. En los próximos años, nuestra calefacción en invierno, nuestra climatización, aire frío en verano, que va a ser una necesidad, nuestros vehículos van a necesitar cargarse. Muchos procesos industriales y comerciales se van a electrificar. Entonces los efectos de un corte ya no van a ser una incomodidad para muchos y un problema para pocos, sino que va a ser un problema para muchos. Eso es lo primero. Lo segundo es que estos efectos del cambio climático van a ser cada vez más frecuentes. Entonces lo que hoy día pasa una vez al año o una vez cada 2 años, en el futuro va a pasar 3, 4, 5 veces más frecuente que hoy día. Entonces estos eventos inesperados ya no van a ser tan inesperados. Y por eso es que
más que cómo respondemos, que hoy día Catherine dio el ejemplo, ¿cierto? ¿Qué hacen las distribuidoras? Ponen más cuadrillas, ponen en alerta, los dejan de turno. ¿Para qué? Para responder al evento. Pero lo que dijo Rosa es que la resiliencia es todo un proceso y es cómo nos preparamos también para ese evento. Cómo hacemos nuestras redes más robustas, más resilientes para responder a los efectos climáticos. Y ahí lo que hay que hacer es ciertamente varias cosas, y aquí la política pública tiene mucho que ver. Lo primero tiene que ver con generar los incentivos adecuados. Hoy día, como tenemos un SAIDI, tenemos que empezar a desarrollar indicadores para poder evaluar la gestión ante eventos climáticos extremos. Y eso ya se está discutiendo en Europa, se está discutiendo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ven que va a ser cada vez más frecuente y es más importante tener una respuesta oportuna y preventiva. Entonces, eso es lo primero. Dentro de la regulación tienen que haber indicadores para las distribuidoras de gestión de esto. Y lo segundo es que hay que mejorar las redes. Y ahí yo creo que no hay doble lectura. Hoy día en Latinoamérica tenemos unas redes antiguas, obsoletas, con muchas fallas, con poca redundancia, con poca tecnología. No sé, en Chile el promedio del SAIDI de los cortes ciertos son 13 horas al año. En Santiago estamos hablando de 7 horas. En Europa están midiendo los minutos al año. 40 minutos al año, 25 minutos al año. Y quieren bajar de aquí a 10 años a segundos al año de cortes. Justamente por la importancia que está tomando la electrificación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner tecnología, tenemos que dar flexibilidad a las redes para lo que decía Rosa, para poder sacar generación distribuida, almacenamiento, poder generar microredes. Necesitamos tener automatización y digitalización de las redes y redundancia de las redes para poder redistribuir el consumo de un punto a otro, ¿cierto? Para, como pasa hoy día en muchas partes, automáticamente las redes redistribuyen a los clientes de transformadores y en segundos, después de un corte, el 90% de los consumidores ya recuperan el servicio, porque se hizo un proceso automático que está automatizado. Entonces tenemos que meter tecnologías, tenemos que hacer inversiones y tenemos que mejorar la red. Y yo creo que esa es la solución real para este tema que se viene muy fuerte en los próximos años. Perfecto, muchas gracias Ignacio por tu visión, ¿cierto? Y qué importante es el concepto, ¿cierto?, que menciona para tener redes más resilientes, el tener que incluir, ¿cierto?, nuevas tecnologías, el poder incluir la modernización, ¿cierto?, que en nuestro país, en nuestro contexto, estamos al debe de poder modernizar todo nuestro segmento de distribución. Se tocó, ¿cierto?, en el panel de la mañana. Y también un tema súper importante que se mencionó durante el panel, ¿cierto?, de generación distribuida, es el potencial que tenemos como país del poder integrar recursos energéticos distribuidos en Chile y sin hacer, ¿cierto?, ningún tipo de medida adicional. Podemos incluir aproximadamente 6 gigas, que actualmente, si hacemos la comparativa, tenemos apenas 180 megas de proyectos de autoconsumo. Y dado este boom también que, si bien ha estado en progresiva alza, aún estamos como país al debe de poder integrar más generación distribuida. Y en este punto me gustaría realizar la segunda pregunta destinada a Catherine. Y bueno, visualizando este gran crecimiento que ha tenido, ¿cierto?, los proyectos de autoconsumo. Durante el 2022 se tuvo un crecimiento de aproximadamente un 55% respecto al 2021, y respecto a proyectos PMGD en específico, en generación solar, tuvimos un crecimiento muy similar, aproximadamente un 64%. Por lo tanto, estamos viendo un contexto, ¿cierto?, que tenemos una fuerte penetración de energías renovables y también tenemos este concepto de la necesidad de tener redes resilientes. Entonces, acá va la pregunta para Catherine, que cómo aportan, ¿cierto?, los pequeños medios de generación distribuida y también en generar resiliencia al sistema, y también los pequeños proyectos de autoconsumo, que si bien como país necesitamos potenciar aún más el crecimiento, en el futuro esperamos, ¿cierto?, que estos 180 megas, ¿por qué no?, se conviertan en gigas. Así que ahí te doy la palabra, Catherine. Perfecto, Guillermo, muchas gracias por la pregunta. Mira, como para empezar a redondear un poco, yo creo que un tema fundamental que comentó Danilo en la mañana es el tema de que en el proyecto de ley de cuotas
se incorpore que se puedan armar acuerdos entre la generación distribuida y la distribuidora. Al día de hoy, a mí me ha tocado liderar bastantes proyectos de PMGD que pueden brindar todo tipo de servicios, incluso almacenamiento, generación en isla, muchos mini hidro que pueden incluso generar en isla en un acuerdo con la distribuidora. Ahí hay que hacer algunos estudios asociados y la central tiene que tener ciertas características, pero es algo que completamente funciona. Entonces, para poder apoyarnos en este tipo de generación, es muy importante que existan incentivos para la distribuidora y de la misma forma incentivos para la generación. O sea, que exista un ganar-ganar entre ambos. Y de la misma forma, cuando estamos hablando de net billing o solamente de autoconsumo, claro, cada vez la tecnología se abre más a que podamos tener respaldo vía, por ejemplo, algún tipo de generación y almacenamiento. Porque la mayoría de estos eventos que ocurren en que tú tienes que prescindir de la red, normalmente son de noche. Nevazones en la zona sur, sí, o sea, 100% puede ser de día, pero la mayoría siempre son de noche, es como ley de Murphy, cuando es más difícil trabajar, entonces ahí ocurren los eventos. Y en ese sentido, con respecto al autoconsumo y al net billing, me gustaría destacar un poco lo que ocurre en los sistemas al sur. Más al sur, yo estoy en Osorno, pero más al sur. O sea, la mayoría cuando hablamos al sur llegamos hasta Puerto Montt o hasta Chiloé. Pero más allá tenemos los sistemas aislados, tenemos los sistemas medianos. Y tenemos sistemas medianos que tienen una calidad de servicio espectacular, independiente de que están en zonas sumamente adversas y que, por ejemplo, en Magallanes tienen que tener todos los repuestos en la zona porque no pueden respaldarse con otras partes ante fallas. Y asimismo tienen que tener a la gente ahí. Entonces, es muy importante mencionar que en esos puntos la generación distribuida puede ser vital, aparte que son sistemas muy chiquititos, o sea, no es tanta la generación que necesitan. Y yéndome un poco a los sistemas aislados y a los lugares, no solo al sur de Chile, a los lugares que lisa y llanamente no llegan las líneas de distribución, en que tenemos un tema de pobreza energética todavía al debe. Ahí tenemos las soluciones, por ejemplo, híbridas, que pueden ser con almacenamiento, que en el fondo son las que permiten que esta gran cantidad de chilenos que están más aislados puedan tener suministro eléctrico. Entonces ahí hay una importancia muy clave de todo lo que puede ser autogeneración y todo lo que sea generación distribuida. Perfecto, muchas gracias, Katy, por tu visión, ¿cierto?, de este concepto, y también comparto contigo ese punto de tenemos, aparte de estos proyectos de autoconsumo que se conectan a la red, tenemos estos proyectos de autoconsumo que funcionan, ¿cierto?, aislados de la red como microredes, y pueden formar un punto importante para suministrar energía, justamente como lo indica Katy, a lugares donde no llega justamente las redes, y también aportar en tener una cadena de suministro mucho más eficiente. Perfecto. Un punto que es bastante también relevante, y con esto me gustaría enfocarme a una pregunta para Rosa. Tenemos un contexto, ¿cierto?, de mercado nacional, toda esta problemática que hemos podido ver en el mercado a corto plazo, alguna insolvencia, ¿cierto?, de generadoras renovables, y también la planificación de la transmisión, que justamente también se trató en un panel durante la mañana, y que ha estado, ¿cierto?, al debe en este mismo contexto de poder evacuar toda la capacidad que tenemos en zonas estratégicas del país y poder llevar, ¿cierto?, esa cantidad de energía a los centros de consumo. Dado este contexto, ¿cierto?, como les mencionaba, de insolvencia de algunas generadoras renovables, la pregunta está más que nada enfocada en cómo podemos, ¿cierto?, avanzar de manera mucho más eficiente en establecer políticas que fomenten y al mismo tiempo, ¿cierto?, aseguren una resiliencia al sistema eléctrico, pero sin dejar de lado
el poder incentivar a la inversión de más proyectos de generación renovable. Así que ahí le doy el pase a Rosa. Bueno, pregunta para la panelista equivocada, porque yo no estoy en Chile hace 4 años. No. Voy a intentar hacer mejor esfuerzo. Yo creo que es necesario separar los conceptos. A ver, una cosa es la necesidad de incrementar o de avanzar en la calidad de servicio propiamente tal. A ver, la calidad de servicio tiene dos cualidades, por decirlo así. Una es la confiabilidad y la otra es la resiliencia. En general los sistemas están dimensionados en base a la confiabilidad, y la confiabilidad tiene un concepto que a su vez que tiene que ver con la suficiencia, y otra es con el tema de la falla. Pero respecto de lo que ocurre en transmisión con las renovables, no es un tema, creo yo, que tenga que ver tanto con resiliencia, sino que más bien estamos al debe respecto de la confiabilidad del sistema. Porque las inversiones en transmisión están atrasadas, ya hay un diagnóstico generalizado, ¿cierto? Un diagnóstico común, ¿cierto? Que es necesario acelerar los procesos, es necesario destrabar cierto elemento, entregarle más flexibilidad al sistema de transmisión para que cumpla el rol que es permitir tener un mercado conectado, ¿cierto? Y que también permita digamos que no ocurran, bueno, lo de la RNC no es solamente por el tema de la transmisión, pero creo que una cosa es mejorar los procesos, mejorar la regulación existente, de modo de avanzar en temas de confiabilidad, y otra cosa es avanzar también en todo lo que tiene que ver, entregarle más resiliencia al sistema. ¿Y por qué hago el punto? Porque las inversiones y las acciones tendientes a incrementar la resiliencia no necesariamente son las mismas que se deben hacer para incrementar la confiabilidad. Hay un trabajo que de hecho recibió muchos premios del profesor Rodrigo Moreno, Alejandro Navarro, otros investigadores, en donde ellos hicieron un análisis de cuáles son las inversiones necesarias frente a un terremoto, por ejemplo, para incrementar la resiliencia y para incrementar la confiabilidad. Cómo estas y si esto son lo mismo, cómo varían. Y en ese trabajo se demostró que las inversiones por resiliencia, que era más costo efectivo en caso de un evento de alto impacto, como un terremoto de gran magnitud, enfocarse en las subestaciones, inversiones ahí. Sin embargo, en condiciones normales, era más costo efectivo reforzar las líneas de transmisión. Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Necesitamos despejar los temas que tenemos actualmente para tener un mercado sano, ¿cierto? Y aprovechar de mejor forma todas las capacidades del sistema de transmisión, incorporando flexibilidad, pero además como otro punto, necesitamos ponernos de acuerdo de cuáles son los elementos que nosotros queremos avanzar respecto a resiliencia. Y también hago el punto porque la resiliencia, las inversiones y las acciones que yo tengo que hacer dependen de frente a qué yo quiero ser resiliente. Quiero ser resiliente respecto a un terremoto, quiero ser respecto a un incendio forestal, respecto de una tormenta. En el caso, por ejemplo, de los incendios forestales, que es lo que yo estoy investigando en este momento, los incendios tienen unas características que son totalmente distintas a los terremotos. Los terremotos de un gran impacto, en cambio, por ejemplo, los incendios son eventos que pueden durar un día, 2 días, semanas, incluso meses, como en el caso de Australia y como lo que ocurrió en Chile el último verano. Y por lo tanto el sistema está sometido a un estrés que es más prolongado. En el caso del incendio tú no sacas nada con reforzar las líneas, tampoco de transmisión. Tal vez necesitamos tener línea alternativa e incorporar más PMGD para tener respaldo local. Entonces necesitamos, creo yo, lo primero para mejorar la resiliencia, dicho todo eso, tener un marco común, una estrategia país, de a dónde nosotros queremos apuntar, una vez mejorada la confiabilidad, hacia dónde yo quiero apuntar para mejorar la resiliencia de los sistemas.
y ver, y con esto establecer metas, establecer métricas, porque lo que dijo, bueno, yo mencioné de alguna forma en la presentación y también lo mencionó Ignacio, es sumamente importante. Si nosotros no somos capaces de establecer métricas, es muy complejo realizar cualquier inversión y dar cualquier incentivo a los distintos agentes para que puedan aportar en este tema. Porque necesito cuantificar qué es lo que significan estas inversiones, qué es lo que significan estas acciones. Eso es como, en resumen. Perdón, creo que me alargué. Perfecto, muchas gracias, Rosa. Y bueno, el mensaje es claro, ¿cierto? De poder avanzar, como bien dices, en las métricas que se necesita para el sistema eléctrico y habilitar en ese sentido, ¿cierto?, la resiliencia, que es un concepto tan importante que necesitamos incorporar en nuestro país y a nivel también sectorizado, que hay algunos sectores justamente que tienen mayores problemas o factores de riesgo más recurrentes que lo que hemos estado viendo también en la presentación. La verdad, el tiempo se nos pasó volando. Agradecer la participación de los tres destacados panelistas y para ello les voy a pedir un fuerte aplauso y agradecerles a los tres.